Nuestra misión es mejorar el diagnóstico de cáncer en sangre. Cuando pensamos en cáncer, vamos a quirófano, cogemos un poco de tejido, lo investigamos en el microscopio y tenemos un diagnóstico. Una alternativa que está teniendo más y más uso clínico es lo que llamamos biopsia líquida. Y básicamente lo que nos permite es detectar el cáncer en sangre. Es un anticuerpo, identifica y se une al ADN circulante, es decir, a un inyectable, y funciona como un escudo. Y a la hora o a las 2 horas de la inyección conseguimos obtener 10 o 100 veces más moléculas para hacer nuestro diagnóstico. Ahora lo que estamos haciendo, que nos conlleva el máximo esfuerzo, es desarrollar un anticuerpo para humanos. Nuestra idea es para finales de este año ya tener esa molécula. Con esa molécula ir a serie A, porque hace falta muchísimo capital para hacer ensayos clínicos, y preparar material para entrar en ensayos clínicos en el 2027. Un ensayo clínico ya requeriría un poquito más de capital. ¿Qué nos falta en España para poder hacer estos procesos de transferencia tecnológica desde la universidad y la investigación a los negocios? Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y otras redes sociales que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. A través de la app de Nova, nuestros miembros expanden su red de contactos con gente relevante a través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1. También tenemos un programa de mentoring y organizamos eventos y afterworks con CEOs y fundadores de las mejores startups del país. Para los más jóvenes, la membresía de Nova ofrece cursos de preparación para entrar en las carreras más demandadas del mercado, como la consultoría estratégica, la banca de inversión, el private equity o el mundo de los datos. Y para aquellos que tengáis más experiencia, tenemos grupos verticales por función, moderados por líderes del panorama español, en áreas como las ventas, el marketing, el producto, la estrategia, la inversión o las finanzas. Así que si eres una persona ambiciosa y quieres conectar con gente inspiradora para llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Carmen Martín Alonso, que es la última ganadora de la Nova 111 aquí en España y es la cofundadora de Amplifier Bio, una startup de biotecnología que busca detectar el cáncer de forma precoz para ayudar a resolver el que es pues, uno de los retos más grandes de la humanidad ahora mismo. Así que para todos aquellos que os interese el mundo de la investigación, el mundo de la ciencia, pero también cómo se hila al mundo de la tecnología y de los negocios y cómo se puede montar pues, negocios escalables, invertibles por Venture Capital desde la universidad y desde la investigación pues, más básica, pues bueno, tenemos por delante un podcast brutal. Así que Carmen, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ramón, encantada. Te has venido desde Boston, que es donde vives tú solo, ¿no? Porque tenemos hoy el podcast, mañana la gala de los 111. Estamos súper agradecidos desde el equipo Nova que hayas hecho el esfuerzo. Y para dar contexto a la audiencia, ¿no? Antes de contar qué es Amplifier Bio y cómo queréis pues, tener un impacto grande en el mundo, pues resúmenos en 1 o 2 minutos tu historia, por favor. Perfecto. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y pasar estos días con vosotros. Y por resumir un poco, me llamo Carmen Martín, tengo 29 años, nací en Córdoba, estudié Ingeniería Biomédica en Imperial College y fue allí cuando realmente me interesé por la investigación. De ahí me fui a hacer un doctorado de también Ingeniería Biomédica, Ciencias de la Salud y Tecnología en un programa conjunto entre MIT y Harvard. Y fue allí donde inventé y patenté una tecnología que mejora el diagnóstico de cáncer en sangre y es básicamente la base de Amplifier Bio, que es la empresa que estamos desarrollando desde hace 6 meses, o sea que es todo muy reciente. Y a nivel personal me gusta mantenerme activa, me gustan los idiomas y estoy casada. Me casé el año pasado con Nicolás, que es chipriota. Chipriota, entonces estás aprendiendo griego, ¿no? Exacto, estoy aprendiendo griego. Skillset. Pues vamos a entrar un poquito en materia primero con Amplifier Bio. Cuéntanos un poco cuál es el problema que resolvéis, ¿no? ¿Qué es lo que pretendéis hacer dentro del mundo del cáncer, que es muy amplio? Sí, pues nuestra misión es mejorar el diagnóstico de cáncer en sangre y para poner un poco las cosas en contexto, cuando pensamos en el cáncer y diagnóstico de cáncer, solemos pensar en una biopsia líquida, una biopsia sólida, es decir, vamos a quirófano, cogemos un poco de tejido, lo investigamos en el microscopio y tenemos un diagnóstico. Ahora, eso es como el método tradicional, pero obviamente tiene muchas desventajas. Una de ellas es que es muy invasivo, tiene riesgos para el paciente, tiene costes y no siempre ni siquiera es factible. Entonces, una alternativa que está teniendo más y más uso clínico es lo que llamamos biopsia líquida. Y esto no es algo que he inventado yo, esto ya existía y básicamente lo que nos permite es detectar el cáncer en sangre.
¿Cómo? El cáncer lo que hace es que libera una serie de biomarcadores a la sangre, y cuando digo biomarcadores hablo de ADN, hablo de proteínas, hablo de vesículas, y analizando estos materiales podemos detectar el cáncer en sangre. Entonces, esto suena estupendo, pero el problema es que hay una concentración muy baja de estos biomarcadores en sangre. Entonces, la sensibilidad de este tipo de análisis es o bien insuficiente o no está realmente indicado para muchos contextos clínicos. Entonces, este es un poco el problema al que nos enfrentamos. Digamos que para, ¿no? esa biopsia líquida, entiendo que es más útil o es más posible o ha sido más posible hasta el día de hoy en pacientes cuyo cáncer está avanzado. Exacto. Por tanto, pueda ser un poco tarde, ¿no? Para tratarlos. Y un poco la innovación que vais a intentar traer es cómo consigo hacerlo antes, cuando hay pocos de esos biomarcadores en sangre, ¿no? Cuando el cáncer es todavía precoz y por tanto es más probable tratarlo de forma exitosa. Exacto. Eso sería una de los impactos, digamos, más positivos, porque yo soy, de siempre la detección precoz salva vidas, y ese es realmente mi lema. ¿Hay algún dato relacionado con esto? Hay muchos datos, y en el cáncer de pulmón, por ejemplo, tenemos que he investigado durante más tiempo. Si tú detectas un cáncer que está localizado en estadio 1, prácticamente tienes más de un 90% de supervivencia a los 5 años. Sin embargo, si tienes ya metástasis en estadio 4, esa probabilidad baja a menos del 20%. Entonces, cuanto antes detectemos el cáncer, más fácil va a ser tratar y curar a ese paciente realmente. Menos complejo el cáncer. El cáncer al final va evolucionando y cuanto más lo dejes, más complicado va a ser de tratar. ¿Cómo importante es el problema del cáncer? Bueno, pues de causa de mortalidad está ahí arriba con la enfermedad cardiovascular de la primera a segunda. O sea que básicamente todos conocemos a alguien con cáncer, no hace falta, yo creo, que lo diga más. Y en cuanto a diagnóstico, porque también tampoco pensamos demasiado, o sea, una cosa es mortalidad y otra cosa es prevalencia, ¿no? En cuanto a diagnóstico, 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 3 hombres va a tener un diagnóstico de cáncer durante su vida. Lo más probable es que alguno de los, ¿no? Alguno de los dos en algún momento, que obviamente aquí hablamos de cáncer que incluye, por ejemplo, el cáncer de piel, que es mucho más común, ¿no?, que un cáncer de pulmón, pero sigue siendo un problema muy importante a nivel de la sociedad. Total, o sea que el impacto es brutal, porque si el 50% de la humanidad, ¿no? Hay 4.000 millones de personas que van a ser detectados cáncer, y el impacto, ¿no? Y como decías, cuanto antes lo detectemos, antes o más probabilidad hay de supervivencia, sí, ¿no? Más esperanza de vida hay en cualquier caso, pues el impacto es brutal, ¿no? Sí, cuéntanos un poco cuál es ahora el producto, ¿no? Porque cómo lo hacéis, ¿no? Sí, y antes de pasar a la siguiente pregunta, también quería hacer hincapié en que, aparte de detección precoz, que lo que va a salvar más vidas, otra implicación importante de este trabajo es que también mejoraría la biopsia líquida en pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer y tienen un cáncer avanzado, que aunque tengamos más de estos biomarcadores en esos pacientes, sigue sin ser perfecta. Entonces, por darte un ejemplo, ahora tenemos más y más terapias, lo que llamamos de precisión, que requieren detectar ciertas mutaciones para recibir una terapia que puede ser altamente eficaz. Y si nosotros no somos capaces de detectar esa mutación en sangre, ese paciente no recibe el tratamiento adecuado que podría salvarle la vida, extender su vida durante 5 o 10 años. Entonces, creemos que realmente hay una oportunidad tanto para detección precoz como para pacientes que ya tienen un diagnóstico. Como aumentar de la cáncer. precisión de la detección. Porque Exacto. ¿en qué casos la biopsia líquida es necesaria porque la biopsia sólida no es posible? ¿Qué tipo de cáncer es? Ahora mismo, donde se está utilizando en el ámbito clínico y donde tiene más uso es como decía, en el postdiagnóstico. Es decir, cuando tú ya tienes un diagnóstico de cáncer, normalmente siempre se toma un tejido, entonces se analiza con el microscopio y se diagnostica, pero según tú vas pasando de terapia en terapia, hacer biopsia una y otra vez supone unos costes y unos riesgos para el paciente que no siempre está indicado. Entonces, esta biopsia líquida se utiliza más y más para poder ir siguiendo la evolución, sobre todo molecular, de ese cáncer, porque lo que nos da es, al final, un diagnóstico molecular que nos permite ir informando de la terapia. Para saber si realmente se ha curado, ¿no? Porque, por ejemplo, en tratamientos quizá de radioterapia, pues quizá
no estamos 100% seguros de que... O sea, esté curado, siempre ¿no? tenemos la imagen también que te permite saber si ha crecido, si ha disminuido, pero lo que la imagen no te da es ese patrón molecular. Y según vamos avanzando más y más hacia una medicina de precisión, que es lo que llamamos oncología de precisión, que va adaptando el tratamiento, ya no es un tratamiento para todos los pacientes, ya es un tratamiento, y pongamos el cáncer de pulmón como ejemplo. Tú si tienes cáncer de pulmón ya no tienes cáncer de pulmón, tienes cáncer de pulmón que es positivo en XYZ marcador, como puede ser EGFR, es uno de los que está ahora muy... hay muchísimas terapias dirigidas y eso lo que te permite es mejorar la probabilidad de curar a ese paciente en concreto. Entonces, para poder utilizar estas nuevas terapias, que son de precisión, necesitamos un patrón molecular que no te lo da una imagen. Entonces, se utiliza sobre todo ahora mismo en pacientes que ya tienen cáncer avanzado, según van cambiando de una terapia a otra para saber cuál es el siguiente paso, qué es lo que más va a beneficiar a este paciente, sabiendo que no todos los pacientes son iguales. Otra cosa que quería decir también es que aunque ahora mismo en detección precoz no se utiliza ni está recomendado, sí que hay muchas empresas, como puede ser Grail, que es una americana, que están intentando poner en el mercado test para personas asintomáticas que podrían detectar el cáncer en sangre. Entonces, esto es igual que tenemos métodos de cribado, cáncer de mama, pensamos en la mamografía o el cáncer de colon, la colonoscopia, en vez de tener que hacer un método de cribado distinto para cada cáncer, un test de sangre que te sirve para todo. Es decir, es como pan-cáncer y entonces te sirve para el páncreas, que no tenemos método de cribado, para ovario, que no tenemos método de cribado. Con el hype que ahora mismo del cuidado y la salud, ¿no? Hay muchísima gente haciendo ese test para saber cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en un futuro, esto podría... nutrición, pues esto va a venir al pack seguro, ¿no? Y qué tipo de cáncer tengo. Exacto. Eso me preocupa más que si estoy inflamado porque como demasiado de un tipo de comida, ¿no? Totalmente. Y igual que tú vas a tu revisión anual o te haces de manera indicada una vez cada X años una mamografía, pues estaría un análisis de sangre. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, cuanto más pequeño es el cáncer, menos biomarcadores tenemos y menos sensibilidad. Entonces, la sensibilidad realmente ha sido un reto enorme para este tipo de uso y no ha levantado. De hecho, están ahora bastante mal. Entonces, ahora mismo la realidad clínica es que se utiliza para cáncer avanzado. Entonces, y ahí es donde venís vosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto que habéis, cuál es la tecnología que has patentado y que has investigado y que ahora estás intentando llevar a la comercialización? Sí. La innovación en sí es el concepto de priming, que se traduce como acondicionamiento y que lo que te permite es acondicionar el cuerpo para recibir ese análisis de sangre y para sacarle el máximo rendimiento. Entonces, en sí, el producto es un anticuerpo que lo que hace es que identifica y se une al ADN circulante, es decir, a un inyectable, y funciona como un escudo. Entonces, ese ADN, que de otra manera sería eliminado de manera súper rápida por el cuerpo, se mantiene en circulación al estar protegido por este anticuerpo y a la hora o a las 2 horas de la inyección conseguimos obtener 10 o 100 veces más moléculas para hacer nuestro diagnóstico. Entonces, esos análisis se convierten mucho más sensibles y detectan el cáncer con mayor precisión y más de estas mutaciones que estamos hablando. Por lo tanto, el producto es, ahora mismo tú me inyectas una especie de líquido en sangre, espero 1 o 2 horas, el porcentaje que pervive, ¿no?, de esos biomarcadores de cáncer es 10 o 100 veces más de lo que habría en mi sangre a nivel normal, y tú me sacas sangre para analizarlo y tratar de identificar ese cáncer. Exacto. Esa es la visión de producto actual y lo que ahora mismo hemos demostrado en ratones, que funciona muy bien. Lo ideal dentro de... O sea, la siguiente línea de producto, digamos, podría ser una pastilla que te tomas por la mañana y que es mucho menos invasiva y que tú puedas ir al médico por la tarde, por ejemplo, pues eso sería ya más translacional. Si tú eres un paciente que tiene un cáncer avanzado, quizás estás harto de inyecciones. Entonces, una inyección más, si ya te están poniendo tu inmunoterapia, que son anticuerpos, o tu quimioterapia, no te supone nada, ¿no? Pero a ti, a mí, quizás nos da un poco más de respeto la inyección. Entonces, esa sería un poco la idea. ¿Cómo llegas a esta idea? ¿Cómo se te ocurre? ¿Esto es un día que estás tú en tu mesa y dices, voilà? ¿O construyes sobre research que se ha hecho en los últimos años que iba en esta dirección de los anticuerpos que protegen la molécula de ADN del cáncer, ¿no? ¿Cómo surge este tipo de ideas que son, joder, cuando las escuchas dices, oye, pues es brillante, pero no tiene sentido? Incluso una persona no científica como yo lo puedo entender. ¿Cómo se llega a este tipo de ideas? Sí.
Bueno, pues un proceso de iteración, si esa palabra muy bien, existe en español, pero no fue para nada una línea recta. Es decir, lo primero es que esto requiere colaboración multidisciplinar, que es una cosa que yo siempre apoyo, y esto es una colaboración entre 3 laboratorios ahora mismo. Mi laboratorio de doctorado, de hecho, era un laboratorio de nanotecnología, y ahora volvemos a la nanotecnología. Luego teníamos un laboratorio que se especializaba en anticuerpos y manufacturación, básicamente. Y luego, finalmente, un laboratorio que hacía biopsia líquida y análisis. Y nuestra primera idea, cuando empezamos con este proyecto en el 2019, fue utilizar una nanopartícula para obtener el mismo resultado. O sea, era una idea completamente distinta. Y, de hecho, esa nanopartícula tenía un mecanismo de acción completamente independiente. Por hacerlo muy, muy simple, el principal método de eliminar este ADN en el cuerpo son unos macrófagos, y esos macrófagos, que son células del sistema inmune, se van comiendo el ADN. Entonces se nos ocurrió, ¿qué pasa si inyectamos una nanopartícula que sabemos que le encanta a estos macrófagos, de manera que se llenen hasta arriba y digan, vale, paro, ya no me como el ADN? Y eso fue lo primero que demostramos. Ese, de hecho, fue mi principal proyecto cuando empecé esta tesis. Y cuando ya vimos que esto podía funcionar, dijimos, bueno, ¿y si en vez de eso intentamos utilizar un anticuerpo que se una al ADN, quizás funcione, quizás no? Y de ahí pasamos al anticuerpo, y ahora este ha Y que sido... evite que el sistema inmune de ataque, ¿no? Eso es lo que Sí, hace. también. El anticuerpo tanto lo protege, entonces hay otro mecanismo de acción, tampoco me quiero meter mucho en biología, hay 2 principales mecanismos de acción de eliminar el ADN. Uno son estos macrófagos que se comen el ADN, y otros son unas enzimas en la sangre, que son las DNasas, que también engullen el ADN. Entonces el anticuerpo lo que hace es ambos. Lo hemos modificado para que no lo reconozcan esas células inmunes, y protege porque básicamente bloquea de manera que no puedan entrar esas enzimas que también tenemos en sangre. Porque digamos que tú ya tenías la idea o queríais hacer una tesis sobre cómo mejora la sensibilidad de la biopsia líquida, y la cuestión era, la solución es eso que has encontrado, Sí. ¿no? Pero el problema ya existía. O sea, a ti tu jefa de tesis te dijo, oye, mira, esto es un problema, la sensibilidad de biopsia líquida es baja. Sí, también te cuento un poco más de esto. Todo esto surgió también de una cena entre mi supervisora, que era hace nanotecnología, y este otro supervisor que se dedica a biopsia líquida. Entonces, él vino a la cena diciendo, mira, tengo este problemón, he desarrollado unos análisis de biopsia líquida que son súper punteros, y por mucho que mejoro, no hay manera de mejorar la sensibilidad. O sea, hay un tope. Y ahora mismo todo el mundo en mi campo lo que está haciendo es pensar en nuevas maneras, utilizando inteligencia artificial, utilizando, en vez de solo mutaciones, patrones de metilación o otro tipo de biomarcadores, haciéndolo como muy complicado, muy multimodal. Estamos intentando sacar el máximo partido a este 10 mililitros, esta cantidad finita que tenemos. ¿Por qué no ha aumentado la cantidad, ¿no? Claro, y dice, y al final, por mucho que tú busques y busques, es como una aguja en un pajar. Si tú no tienes suficientes oportunidades de conseguir moléculas, no voy a encontrar esa mutación. Es que es imposible, porque por probabilidad no existe en mi tubo, por mucho que yo vaya buscándola. Si te cojo 10 o 100 tubos, sí aparecería esa molécula, pero si solo tengo una, por mucho que yo busque, no la encuentro. Entonces vino con este problema mi supervisora, y ella dijo, bueno, pues yo hago nanotecnología, vamos a tener un brainstorming session y a ver qué se nos ocurre para cruzar estos campos. Entonces tuvimos como literal 10 ideas, cada una más loca que la otra. Lo primero que pensamos fue cargarnos todos los macrófagos. Sabemos que son importantes, vamos a eliminarlos y a ver qué pasa. Eso no funcionó. Se nos ocurrió como poner un implante en vena que vaya como poco a poco cogiendo ese ADN y luego lo quitamos. Y dijimos, bueno, eso es súper invasivo, ¿no? Y empezamos así con varias ideas, y al final terminamos con primero la nanopartícula, y luego funcionó, y luego el anticuerpo, que ya una vez que teníamos todos los protocolos, sabíamos cómo investigar en este campo, que esa otra, como hay muy poca investigación en modelos preclínicos de biopsia líquida, tuvimos que optimizar, digamos, muchos protocolos y demás.
Pues ya fuimos a lo siguiente y al final este ha sido nuestro producto. Y de ahí a convertirte ahora en emprendedora, ¿no? Porque en Nova tenemos un porcentaje que no está mal de investigadores, quizá hay un 5%, incluso un poco más, 5 o 10% de perfiles investigadores que casi siempre acaban en el mundo de la academia, ¿no? De alguna forma, pues el típico rol de investigador-profesor es lo más habitual. Muy pocos, que yo haya visto al menos en España, casi ninguno, acaban dando el salto a montar compañías que encima es de tecnología punta. O sea, tú lo que estás haciendo realmente está en la frontera del conocimiento. ¿Cómo ocurre eso, ¿no? ¿De dónde sale esa curiosidad y cómo efectivamente pasas de, oye, he probado, he escrito, creo que escribiste un artículo en Science, que es una de las revistas científicas más conocidas del mundo, a monto una compañía, levanto capital y vamos al mercado? Sí, muy buena pregunta. Bueno, lo primero yo creo que a mí al final lo que siempre me ha motivado es tener un impacto real y tangible y que lo que yo investigue llegue a pacientes. Entonces, un poco la ambición siempre ha sido esa y por mucho que yo haga investigación, nunca he hecho investigación básica, ¿no? También es la diferencia entre investigación básica y la investigación translacional, que es la que realmente tiene un motivo y una misión, digamos, más práctica. Entonces yo siempre había estado interesada en investigación translacional. Tampoco había tenido claro que quisiera ser investigadora sí o sí. O sea, esto no ha sido una pasión mía. Me gusta la investigación, pero nunca no descartaba el emprendimiento. Me parecía también súper interesante y súper chulo por distintos motivos. Entonces, cuando publicamos el Science, yo me quedé un poco como, bueno, ¿y ahora qué, no? Esto tenemos que llevarlo realmente a clínica. Y la suerte que tuve es que al final estoy en MIT, que tiene un montón de actividad emprendedora. Y mi supervisora en concreto, que es Sangeeta Bhatia, está muy metida en este mundo. Entonces ella tiene ya más de 10 empresas que ha montado a raíz del laboratorio. Serial Entrepreneur. Serial Entrepreneurs. ¿Y ha vendido alguna? De momento no, que ese es el malfario que tenemos tenemos que cambiar eso, porque el acquisition que tuvo de una de ellas fue feo y no han tenido todavía como un real success story, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer el success story. Pero bueno, tiene mucha experiencia, que al final todo eso cuenta, también pilló pandemia, en fin. Todo esto ha sido en los últimos menos de 10 años, para que te hagas una idea. O sea, la tía es muy, muy crack. Entonces, ella tenía experiencia con este tema, siempre estaba súper pendiente y muy mirando de todo lo que hacemos en el laboratorio, qué es lo que realmente tiene potencial. Y ya en el 2021 iniciamos el proceso de patente provisional. En el 2022 empezamos ya a hablar del tema un poco más seriamente. ¿Esa patente a quién pertenece? ¿A MIT? ¿A ti? ¿A ella? Pertenece al Broad Institute, que no es ni MIT, ni yo ni ella. Como te decía antes, este proyecto es una colaboración entre 3 laboratorios y uno de ellos está en el Broad, que es el de biopsia líquida. Entonces, entre MIT y el Broad hablaron, se la quedó el Broad, que el Broad al final es un instituto de genómica y de data science que también colabora con MIT y MGH, que son los hospitales uno de los hospitales allí en Boston. Entonces, bueno, se la quedó el Broad. Se quedó la patente, pero luego empezáis a hablar de ya una empresa. Claro, sí que estamos ambas de inventoras en esa patente. Y luego ya empezamos a hablar de si había quizá potencial para hacer una empresa. Yo me vine arriba y dije, mira, pues sí, que quiero emprender, qué mejor momento realmente que este, donde estoy con los medios y la situación. Sí que es verdad que el 2023 no era el mejor momento para levantar capital, pero aún así decimos, bueno, pues lo intentamos. Entonces lo que hice fue me gradué de mi doctorado, eso fue a finales de 2023. Me quedé de postdoc durante unos meses en el laboratorio para terminar proyectos y empezar a levantar financiación, y cerramos nuestra ronda semilla a finales del 2023, en octubre. ¿Con un fondo de capital riesgo? Sí, tuvimos tanto Pillar VC, que es un fondo de capital riesgo allí en Boston, que sobre todo hace inversión semilla, presemilla y se involucra mucho. Biotech. Es multi. Multi. Sí, el socio con el que nosotros trabajamos mucho y está bastante metido e involucrado, hace solo biotech, pero tienen también tech y otra área. Pero también hacen mucho academic spin-offs, o sea, trabajan mucho también con profesores en MIT, de donde sacan
muchas empresas, básicamente. Y luego el resto son angels, pero high net worth. ¿Cuánto habéis levantado? 7 millones. 7 millones de dólares. Uh-huh. Que claro, que eso en semilla, ¿no? En España y en otro tipo de sector sería muchísimo. Claro, en biotech son compañías muy intensivas en capital. Exacto. En Estados Unidos es una ronda normal, ¿no? De las del laboratorio. Sí, no está mal ni está estupenda. Eso o sea, es average. Average, exacto, sí. Y entiendo que las diluciones que se piden en esto son parecidas a las de tech. O sea, un fondo de venture capital funciona con unos economics parecidos. Que te pide un 10-20% aprox, ¿no? Peor incluso. Te cogen más porcentaje. Sí, sí. Porque entienden que asumen más riesgo. Sí, es mucho más arriesgado. Aparte no tenemos revenue durante mucho tiempo. O sea que sí. Se quedan partes mayores porque el riesgo es mayor. Exacto. ¿Y cómo ocurre luego la constitución de la compañía? ¿Quiénes son los socios? ¿No? Si nos puedes acabar ya un poco la historia, ¿no? De no solo el capital, porque entiendo que hay una cierta complejidad, ¿no? Y esa patente ya no le pertenecerá al instituto, ahora será de la compañía, ¿o cómo funciona? Sí, empezamos con una opción a la patente cuando montamos la compañía y eso ya lo llevamos hablando tiempo. Ahora ya estamos ejercitando esa opción, o sea, ya para tenerla en exclusividad. Y la empresa la fundamos a finales del año pasado y ahora mismo full time solo estamos 2 personas, pero luego también tenemos socios que son cofundadores part-time, que son profesores de MIT y Harvard. Entonces, somos varios socios, somos 6 en total. Pero full time estás un perfil de business, ¿no? Como un COO, y tú liderando la parte científica, que es la más importante de todavía, ¿no? Sí, o sea, las dos son importantes, pero básicamente cuando empezamos full time, que fue en noviembre, el 1 de noviembre del 2024, empezamos Eric, que es full time y es Chief Operating Officer, y él tiene más de 20 años de experiencia montando empresas muy similares. También suelen ser académicas, pero de proof of concept básicamente a ensayos clínicos o de proof of concept a series A. Muy, digamos, muy temprana. Y tiene una red de contacto brutal y sabe mucho cómo moverse allí en Boston. Y yo, que estaba en la parte científica, y así fue un poco como empezamos. Enseguida contratamos a nuestra primera científica, que es la que se especializa más bien en biopsia líquida y genómica, y luego en enero tuvimos una segunda adición al equipo, que es más para la parte como de discovery, más de desarrollo y tal. Entonces ahora somos 4. Estamos pasado en la incubadora de la farmacéutica Bayer, que está también allí en Cambridge. Y esto, no sé si interesa el tema de las incubadoras, pero allí en Cambridge está, o sea, Kendall, que es donde está MIT, está lleno de incubadoras que lo que te hacen es que te dan mucha flexibilidad y te van dando laboratorio en función de tus necesidades, en función del número de personas, puedes sumar, quitar, tienen muchos instrumentos compartidos, entonces al final te quita mucho, tanto capital de primera, de montar un laboratorio de cero. ¿Tú les y pagas te da en mucha equity flexibilidad. o en dinero? No, le pagas un alquiler. O sea, es como si fuese un alquiler, pero en vez de tener alquilado una habitación que está vacía, pues tienes tus pipetas, tienes tus instrumentos, entonces como que puedes entrar y realmente empezar a trabajar. Ajá. Sí. ¿Y cómo es un poco ahora, ¿no? ¿Cuál es el roadmap y qué es, ¿no? ¿Cuáles son los milestones? Y esta compañía típicamente entiendo que las lleváis hasta una fase de clinical trials donde os la compra una farmacéutica, ¿no? Eso suele ser el caso habitual. O sea, es poco probable que tú llegues a comercializar este producto, ¿no? Lo más probable será que se lo vendas a alguien que sepa comercializar. ¿Cuáles son los next steps de, venga, has levantado capital, te dedicas full time, ya puedes llevar, ¿no? La investigación ya de los ratones a los humanos? Cuéntanos un poco cómo es esos siguientes pasos. Sí. Lleva razón con lo que comentaba. Ahora mismo lo primero que hemos hecho, que eso ya está básicamente completado, es la transferencia de tecnología que hay que hacer cuando sales del ámbito académico, un poco reproducir que todo lo que hemos visto en MIT se replica y tenemos datos similares. Y ahora lo que estamos haciendo, que nos conlleva el máximo esfuerzo, es desarrollar una molécula, un anticuerpo, que va a ser para humanos. Porque ahora mismo el anticuerpo que tenemos es un anticuerpo que sirve para ratones, pero no querríamos utilizar ese mismo anticuerpo para humanos. Entonces, nuestra idea es para finales de este año ya tener esa molécula. Con esa molécula ir a serie A, porque hace falta muchísimo capital para hacer ensayos clínicos, para tener un poco de buffer. Y tenemos un año así de, como digamos, preparar material para entrar en ensayos clínicos en el 2027.
un ensayo clínico ya requeriría un poquito más de capital, por eso la sería en el próximo año o así. Ujú. Y del primer ensayo clínico, como tú decías, si todo sale bien, que el First in Human lo que queremos demostrar es que es seguro en humanos, pero también veremos un poquito de eficacia, iríamos a una fase 2 o una fase 3 y esas ya seguramente serían con colaboraciones con farmacéuticas, con la idea de que en un futuro ellos comercialicen el producto. Y ahí tú tienes una idea de, oye, ese camino, una serie A para un producto como el tuyo, pre-clinical trials, pero con esa molécula, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? Estamos hablando de 100 millones, Menos. 50 millones. Sí, incluso quizás menos, si nos apretamos un poquito, 20, 25, 30. Con eso tú ya puedes financiar los ensayos clínicos. Ujú. ¿En qué consisten, por hacer el resumen rápido? Básicamente, La fase 1, la fase de seguridad. sí, la idea sería inyectar esta molécula a distintas dosis y luego básicamente lo que tienes que hacer es hacer análisis de sangre en distintos puntos para evaluar una posible toxicidad o efectos adversos, o sea, realmente la seguridad y un poco una dosis, una escalación de una dosis y ver si hay algún tipo de toxicidad. ¿Y eso lo haces con gente que se presenta voluntaria o en un hospital? Tendría que ser eso en un hospital y de hecho como tienen que hacerse tantos análisis se quedan allí un par de días. Estamos aún decidiendo y esta es alguna de las conversaciones que estamos teniendo ahora. Tenemos muchas reuniones con médicos, con gente que hace muchos ensayos para ver un poco de manera estratégica qué es lo que más nos conviene, ¿no? Porque pensamos, bueno, lo podemos hacer en voluntarios sanos y eso nos daría información, pero ¿y si lo hiciésemos en pacientes con cáncer? En ese caso, como tenemos ese análisis de sangre que es obligatorio para evaluar la seguridad del producto, de como un add-on, un bystander effect, es que podemos también mirar a nuestro efecto y realmente ver si estamos mejorando el diagnóstico de cáncer en sangre. Y por lo tanto estarías como prevalidando los siguientes ensayos clínicos. Los siguientes ensayos, y exacto. dando más seguridad a tu futuro comprador de la compañía, Claro. De, oye, esto va a funcionar, te lo vendo antes, ¿no? Claro. Más caro o lo que sea. Sí, tendríamos mucho más valor de ese primer ensayo clínico si fuese con pacientes con cáncer y parece que quizás podría ser el caso, así que ahí andamos. Estamos hablando con médicos, estamos hablando con también empezando a hablar con la FDA, que es el equivalente de la Agencia Europea del Medicamento aquí. Así que todo eso están a la orden del día, vaya. ¿Qué otras aplicaciones te imaginas de esta tecnología? Pues yo creo que tiene muchas. O sea, ahora mismo el producto que tenemos, lo que funciona para la detección de ADN en sangre y para oncología, o sea, un poco la visión de ahora mismo, pero sobre todo si fuese algo oral, yo creo que podría tener mucho uso. El ADN circulante se utiliza no solo para oncología, se utiliza para trasplante, para diagnóstico prenatal y ahora incluso, bueno, para enfermedades infecciosas es otro uso, pero incluso la gente está más y más interesada en buscar ADN circulante para otras cosas, como puede ser cardiología o hepatología, en fin. Entonces, este producto en sí o futuras versiones de este producto, como puede ser un oral, podrían transformar el diagnóstico con ADN circulante en cualquiera de esos campos, pero lo que yo creo que es muy guay de esta tecnología es que al final nosotros estamos cambiando lo que considerábamos antes que era un límite de biomarcadores naturales, ¿no? Entonces, igual que hemos desarrollado un producto que sirve para ADN circulante, eso no quita que pudiésemos desarrollar un producto que sirviese para tu biomarcador preferido. Si es ARN, pues ARN. Si es una proteína, pues una proteína. Entonces, realmente las posibilidades, digamos, son infinitas, siempre y cuando tengan los medios para desarrollar ese tipo de productos. ¿Y esa patente a ti qué te protege concretamente? ¿Protege este caso de uso para ese ADN, ¿no? Con esos biomarcadores? ¿O también ya protege esa ideación de esos otros biomarcadores en otros casos de uso? Tenemos algunos de los otros biomarcadores. No hemos realmente, en la patente no contemplamos cáncer o otro tipo de enfermedades. Estamos ahora también tanto finalizando, o sea, ejerciendo la acción de patente del Broad, pero también generando nuevas patentes para ir protegiendo. Que ejercer la opción de patente del Broad significa pagarle al Broad, ¿no? Sí. Que ese es el mundo de la transferencia tecnológica y si te parece pasamos a esa conversación. Yo recuerdo en Columbia que estos departamentos existen y son grandes en la universidad, que se encargan de hacer que estos investigadores académicos como tu antigua jefa,
ahora socia, ¿no? Hagan esto de forma proactiva, ¿no? Y quieran, ¿no?, llevar esa investigación al mundo, ¿no?, a compañías. Ese mundo, ¿tú tienes idea de por qué no existe en España, ¿no? ¿Qué nos falta en España para poder hacer estos procesos de transferencia tecnológica desde la universidad y la investigación a los negocios? Porque es una lástima, ¿no?, que alguien como tú, para hacer esto, tenga que irse al MIT ¿no?, y a Harvard. Uh-huh. Sí, yo creo que hay muchas razones para eso. Una muy... Parece fácil, pero no lo es a nivel cultural. O sea, allí hay una mentalidad de emprendimiento, la investigación, hay mucha inversión en investigación translacional. Yo creo que Europa está todavía bastante estancada en la investigación básica, aunque eso está cambiando. Y ahora lo que tenemos es gente que está con más y más ganas de emprender y con más y más ganas de hacer investigación translacional, pero un sistema que a lo mejor, y una cultura que a lo mejor no promueve ese tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, la oficina de patentes con la que yo trabajé en MIT, en el Broad, existe en cada una de las universidades americanas y están súper pendientes para cuando surja una oportunidad realmente hacer algo, ¿no? Y es una fuente de ingresos para la universidad. Sí, totalmente. La universidad probablemente gane más con eso que lo que invierte en investigación de los sueldos. Sí, luego tiene un retorno en investigación o sea, brutal. Es rentable esto. También te digo que, por ejemplo, yo sé de algunos centros aquí en España que sí que tienen alguna... o sea, que no es que diga ningún centro tiene este tipo de oficinas. Existen. Pero quizás es como... No está tan a la orden del día, esos profesores no están tan motivados ni tienen a lo mejor tantas oportunidades ni financiación para hacerlo, entonces ni se lo plantean. Yo creo que también es un tema cultural y luego si estás en una universidad pública también tienes conflictos de interés con luego montar algo privado, entonces según yo voy conociendo y también hablo de mi experiencia en Estados Unidos, que es lo que conozco mejor, ¿no? Pero yo he ido hablando con gente aquí para ver un poco, bueno, pues cómo sería si me quisiera venir o quisiese montar algo aquí. Y por lo que he visto en la universidad pública quizás fuese complejo por el tema este público y privado, que parece que estaba al lado oscuro y no puedes hacer las dos cosas. Obviamente hay menos financiación y creo que vas a tener que buscarte mucho más la vida. O sea, allí te dan mucha facilidad. Digamos, es como un triple problema, ¿no? Por un lado, no todos los centros de investigación, sobre todo los ligados a la universidad pública, tienen claro los incentivos y que esto es algo bueno en sí mismo para la sociedad. Digamos, como que se vive mucho el mundo de la academia, ¿no?, de la preservación del conocimiento. Quizá no se hace esta investigación translacional ni se piensa en ella como, oye, el retorno que esto tiene directo a la sociedad en empresas. Dos, hay mucho menos capital y eso es un problema para compañías intensivas en capital como la tuya. Y tres, también un problema de mindset, ¿no?, de que simplemente el español medio tiene más aversión al riesgo o menos ambición por crear este tipo de compañías. No, yo creo que eso es un buen resumen. También te digo que estoy muy impresionada por todos los candidatos y los elegidos a la lista de Nova. O sea que ganas de emprender yo creo que no hay. Yo creo que en biotecnología quizás sea un poco más complejo en España. El problema es que los 111 sois pocos, ¿no? Yo creo que también nos damos mucha visibilidad y reconocimiento para enseñarle al resto de la sociedad española que talento, ¿no? No hay razón para pensar que los americanos sean más listos que nosotros. No, probablemente incluso al revés, ¿no? Probablemente nuestro sistema educativo, más en educación primaria, sea probablemente incluso mejor. Depende, ¿no? PISA y... No estoy seguro de cómo rankea Estados Unidos en PISA, pero no son los que mejor rankean. El problema es, ¿no?, en esta última milla ya en universidad y salto al mundo profesional, donde claramente en España vamos por detrás y los novas sois una excepción, ¿no? No sois la regla, desafortunadamente. Ojalá hubiera muchas Cármenes por ahí montando startups, ¿no? Buenísimo. Pues oye, vamos si quieres a contar un poco tu historia, una segunda parte de la entrevista, porque tú eres de Córdoba, ¿verdad? Sí. ¿Tus padres son emprendedores o a qué se dedican? No, para nada. Son los dos médicos y dentistas. Yo, de hecho... Médicos y dentista, ¿verdad? Que antes era el estomatólogo que era necesario para ser médico. Exacto, pero ejercen de dentista. Y yo nunca tuve... O sea, a mí de pequeña siempre me había gustado todo y no tenía claro lo que quería hacer, pero siempre tenía ahí el gusanillo, yo creo, en parte porque mis padres son médicos de la medicina y me gustaba mucho la ciencia, pero luego también se me daba muy bien la matemática y me decidí por la ingeniería biomédica, que un poco combinaba la parte más de analítica, resolución de problemas, matemáticas, con la parte de la medicina para tener un impacto.
Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. ¿Cómo acabas en Imperial? Porque esto no es normal. No, la realidad es que el alumno estudiante español medio de Córdoba pues se queda o en la de Córdoba o quizás se va a la Universidad de Sevilla o incluso se va a Madrid, ¿no? Pero no hay mucha gente que tenga esa ambición para decir, oye, me voy a Imperial, una de las mejores universidades de ingeniería de Europa. ¿Cómo nace en ti esa ambición? Yo creo que fue una combinación de estudiar en el Colegio Británico en Córdoba, que al final te incentivan, ¿no? A que, habiendo hecho el bachillerato inglés y tal, te propongas solicitar plaza allí. Obviamente tenía buenas notas y dije, mira, pues ¿por qué no? Pedí en Madrid también y en Imperial, hice entrevistas, me fueron bien y me lancé. Nunca... O sea, me hace gracia porque soy muy como analítica y me pienso mucho las cosas, pero luego no me da mucho miedo tirarme a la piscina. Entonces dije, bueno, pues venga, nos vamos a Londres a ver qué pasa. Y yo creo que fue una de las decisiones mejor de mi vida porque me ha abierto muchas puertas. Sí, o sea, que en ese sentido vienes de un ambiente privilegiado porque tus padres estudiaron en la universidad, te pueden permitir un muy buen colegio, donde alguien te cuenta que existe Imperial, sí, ¿no? Y que a alumnas buenas como tú, con ambición y con talento, pues, ¿no? Hay más allá de quizá la Politécnica en Madrid, o no sé cuál sería la alternativa. Y tú, no obstante, tienes tu mérito en coger esa oportunidad y aprovecharla, ¿no? Sí. También diré que la ingeniería biomédica, cuando yo empecé, que fue en el 2014, era una carrera muy nueva. O sea, en España no se había graduado todavía ninguna promoción de ingeniería biomédica. Y sin embargo, en Londres llevaba ya como 20 años graduando promociones. Era también un currículum mucho más práctico. Entonces, bueno, había también ese, aparte de irme a Londres y que Imperial es Imperial, ese aspecto también, ¿no? Tiene ya una credibilidad y un currículum muy fuerte. ¿Y eras una buena estudiante en la universidad? Sí. Te fue bien, Sí, tuviste siempre he sido muy empollona, sí. O sea que sí. Tuviste buenas notas y de ahí cómo decides, oye, entre quizá ya saltar a la industria, que imagino que tendrías muchas oportunidades, o hacerte el doctorado en este programa dual, ¿no? Harvard, MIT. ¿Cómo tomas esa decisión? Porque como nos decías antes, tampoco es que tuvieras esa vocación de investigar necesariamente en ti, ¿no? Sí, la verdad es que me empecé a interesar por la investigación durante la carrera, porque sí que teníamos mucha oportunidad, hice muchas prácticas y tal. Y en tercero de carrera me dieron una beca para ir a hacer investigación a MIT. Entonces estuve un verano, un par de meses, en MIT, allí en un laboratorio, y eso como que me abrió los ojos a lo que es hacer investigación biomédica, ya no en Londres, sino en Cambridge, que es como el epicentro al final de la investigación biomédica en el mundo, ¿no? Y en concreto estaba en un laboratorio que lo que hacíamos eran unos como microchips para una cosa en concreto, pero estábamos haciendo un ensayo clínico, entonces tenía que ir a los hospitales, tenía que ir a recoger las muestras, tal. Entonces vi un poco como todo el ecosistema y dije, wow, aquí sí que puedo realmente poner en práctica lo que yo he aprendido y tener un impacto como real, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que me llevó a hacer el doctorado, donde ya me especialicé en detección de cáncer, que era un poco lo que más me interesaba. Y también, o sea, la gente cuando solicita doctorado en Estados Unidos solicita como 20 programas. Yo no tenía tan claro lo de Estados Unidos, entonces yo solicité un programa porque era único, que es este programa en MIT Harvard, y luego el resto fue doctorado aquí también en Europa, ¿no? Por seguir eso. Y el programa es bastante interesante porque lo que hace es clases de MIT donde te especializas en distintos temas de ingeniería, pero luego también clases en Harvard donde te forman como si fueses un estudiante de medicina e incluso pasas 3 meses en hospitales viendo pacientes, pasando consultas, haciendo exámenes, para realmente experimentar lo que es estar en un ambiente clínico y cuáles son los retos de ese ambiente y puedes comunicarte con los médicos. Entonces, Este programa de PhD es un programa que a ti te pagan. O sea, tú tienes un sueldo sí. por estar allí investigando, ¿verdad? O sea, esto ya no es hasta Imperial pagabas tú. Exacto. Desde Imperial te pagan. O sea, desde ya MIT a ti te pagan por Los investigar. doctorados en Estados Unidos son todos con stipend. Por ahora. Ya veremos lo que pasa con Trump. No es un soldazo. No es un soldazo. De banca de inversión, pero vives en Boston. Exacto, no es un soldazo, pero vives. Y ahorras algo. Ahorras bastante más de lo que ahorraría cuando estuve mirando PhDs en Imperial, por ejemplo, y en el Reino Unido.
no te da para vivir. O sea, tú tienes un sueldo súper limitado. Esto es un sueldo que te da para vivir. ¿Qué orden de magnitud? $4.000 al mes, una cosa así, ¿no? Más sí, 3.000, 4.000, sí. 4.000. Bueno, que ahí con eso puedes no supervivir, pero vives en Massachusetts con un compañero de piso que en este caso ahora es tu marido, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco para aquellas personas que nos escuchen, ¿no? Que sean buenos estudiantes, que tengan esa ambición de estudiar en universidades fuera. ¿Qué consejos darías a los estudiantes que quieran ir a estudiar a Imperial, Harvard, a MIT? ¿Cómo puede hacer un español para acabar estudiando en esas universidades? Lo primero es solicitar, que yo siempre digo, si no solicitas, no vas a entrar. O sea, que no hay que tener miedo a solicitar plaza, porque si no, por ahí empezamos, ¿no? Que hay mucha gente que no cree que valga lo suficiente y ni siquiera lo intenta. Lo segundo yo creo es buscar referentes y buscar gente que lo haya hecho antes y que pueda echarte una mano. Yo cuando me dijeron escribe un personal statement, digo, es que ¿qué es un personal statement? Y los americanos con los, ¿sabes? Storytellers que son, se cuentan ahí unas historias que digo, madre mía, si no me hubiesen enseñado a mí lo que es un personal statement, yo no hubiese entrado en MIT. Que un personal statement, perdón, es básicamente contar por qué toda la historia de tu vida ha llegado a este momento cumbre de tu carrera en el cual, si te cogen en este programa, vas a cumplir todos tus sueños. Exacto. Esta es un poco... Y son 2 carillas y tienes que tirarte el rollo y tiene que ser súper poético y tiene que ser brillante para que quien lo lea diga, wow, quiero conocer a esta persona. Entonces... Y es un poco eso, ¿no? De contar cómo toda tu vida ha ido enfocada a una serie de eventos que te han llevado a este momento clave, cumbre sí. de tu vida, en el cual si te cogen en este programa o en esta universidad, vas a cumplir tus sueños y vas a cambiar el mundo, ¿no? O sea, viene a ser un poco así, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues eso, buscar a gente que lo haya hecho, no tener miedo a mandarle un email, un mensaje de LinkedIn, un mensaje de Nova y pedir ayuda. Obviamente todo lo que son extraescolares, ya o sea, me puedo poner en concreto el programa, ¿no? Pero cada programa va a tener sus extraescolares que van a ir bien, les encanta eso también a los americanos. Yo creo que eso es un poco lo principal. Lo último, que yo creo que también juega un papel bastante importante, y fue mi caso, son las cartas de referencia. Entonces, obviamente, eso tiene mucho peso. Y en mi caso yo tenía una carta de referencia de MIT. Entonces, aplicando a MIT con una carta de referencia de MIT, pues lleva peso. Entonces, si de verdad quieres ir a una de estas universidades, no lo decidas de última. O sea, un año antes, vete a una práctica, conoce a gente, pide una carta, todo eso al final ayuda. Sí, y digamos que tú, además, en tu currículum tenías mucho signaling, ¿no? Mucha señalización de que eras una persona muy capaz, ¿no? Pues oye, muy buenas notas, actividades extracurriculares, idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Que entiendo que han jugado sí, obviamente, a favor, sí. ¿no? De que te cojan. Antes, según los A-levels los harías fenomenal, ¿no? O no sé si los tuviste que hacer. Sí, hice A-levels, obviamente bien. Luego en Imperial también tuve varios premios. Terminé primera de la carrera, que también ayuda. También ayuda. Tú estás acostumbrada a ganar. Bueno, no siempre, pero... Bueno, pues sí. Oye, entonces, obviamente, es la excelencia académica, digamos, depende de qué centro vayas, pero si vas a centros top en Estados Unidos, obviamente ayuda. Sí. Buenísimo. Vamos, si quieres, ya unas preguntas finales un poco de tu vida personal y ya cerramos. Quería preguntarte por si ha habido algún error en todo este proceso que hayas cometido, ¿no? De transformarte de científica a emprendedora. Y dijeras, mira, pues a algún científico que me escuche le puede venir muy bien. Sí. 2 se me ocurren. Una es haber hecho algo más de finanzas management durante mi grado o mi posgrado, porque al final vengo con una base muy fuerte científica, pero ahora me he convertido en manager, me he convertido en estratega, digamos, y a nivel corporativo como que tenía muy poco background. Eso ahora lo estoy aprendiendo sobre la marcha, pero me hubiera venido bien. La otra es el tema de la supervisión y de convertirte en manager. Yo esto lo llevo, pero si hubiese tenido un poquito más de experiencia y quizás en Nova tenéis quizás programas para ayudar con este cambio, esta transición, ¿no? De ser yo y yo, ahora ser yo y mi equipo, y saber cómo realmente sacar el máximo partido, que esté la gente contenta, que seamos productivos. Yo creo que al final le he hecho muchas horas, mucho esfuerzo. Podría ser más eficiente. ¿Cómo compaginas tu trabajo de emprendedora con tu vida personal ahora que estás casada, no? Sí.
Estoy casada, me casé el año pasado y bueno, vamos aprendiendo día a día. Al final una empresa, una startup sobre todo, consume mucho. Entonces, entre semanas la verdad es que voy un poco de cabeza. Pero los fines de semana intento desconectar un poco y al final mi marido un poco mi termómetro. Me va diciendo, para. Tu Y marido debe tener un trabajo exigente, no obstante. también Que ayuda. consultoría, que también es bastante intenso. Pero lo que también veo que me ayuda mucho es que, aunque yo tenga mis exigencias y mis estándares y mi rutina, sí que veo que hay algunas cosas que son como no negociables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me encanta hacer deporte, tengo que hacer deporte. Entonces, todos los días, como mínimo, media hora saco para hacer deporte. Me encanta bailar una vez a la semana, se caiga el mundo, yo voy a mi clase de baile. Entonces, por lo menos, mantenerme activa ayuda. Y vamos aprendiendo sobre la marcha. O sea, yo creo que al final es un proceso de aprendizaje y bien. Sí. ¿Cuál es tu definición de éxito? Esta es una buena pregunta. A grandes rasgos, que lo que yo haga tenga un impacto positivo a nivel de salud, ¿no? Y de cómo tratamos a pacientes. Hace unos años te diría que de hecho ahora no está tan lejos. Es que algo que yo desarrolle o invente llega a pacientes. Ya estamos quizás menos 2 años. Pero sí que veo que es como, lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que es como un estándar muy alto. Y eso al final no voy a ser feliz, no me voy a sentir realizada si ese es mi estándar. Al final, para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas que además no dependen solamente de mí. Entonces he llegado a la conclusión de que, aunque eso está muy bien y es una meta muy buena, hacer cosas que veo que están alineadas con esa misión, donde pueda también formar a la siguiente generación, que va a ampliar el impacto que yo pueda tener y ser fiel a mis ideales y a mis valores, en ese proceso me conformo y estaría satisfecha. Independientemente del resultado, ¿no? Sí, que tu que trabajo ese y tus horas y proceso. tu vida vaya en esa dirección. Sí, porque también he visto gente que tiene mucho éxito cuando tú lo ves, o sea, de manera objetiva, ¿no? Pero pisotea mucho. Entonces también veo que es importante el factor humano. Al final yo estoy involucrada en medicina porque quiero mejorar la salud y quiero mejorar el tratamiento de pacientes, pero ese factor humano y ese factor de estar alineado e intentar hacer lo que podamos me parece importante. También creo que es relevante que, como decías, no todo depende de ti, ¿no? Exacto. Si tu única meta es esa y no llegas, porque es verdad que es, ¿no? Es incierto el futuro de tu compañía, ojalá que os vaya fenomenal, pero hay muchas opciones de que no vaya bien, ¿no? De que el traslado a humanos no funcione y de repente no funcione. Claro, si toda tu felicidad depende de eso, pues hay una probabilidad, ¿no? En el que no seas muy feliz, ¿no? Y sobre todo, y también cuando lo consigas, luego qué, ¿no? Exacto, exacto. Y a lo mejor lo consigues, si acaso, una vez en tu carrera profesional, que hay mucha gente que estira toda su carrera profesional en este campo. Ha contado 10 y todavía parece que no ha llegado, ¿no? Ahí. Claro. O una vez cada, no sé, 10 años, 20 años. Parece como poca satisfacción, ¿no? Entonces, la otra un poquito mejor. Pues vamos, si te parece, a las preguntas finales más rápidas y con esto cerramos. La primera es: ¿qué libro de desarrollo personal, negocios, psicología más regalas o más recomiendas? Uno que he leído recientemente que está muy bien es el Almanaque de Naval Ravikant. No sé si lo habrán dicho también por aquí, ¿lo conoces? Lo han dicho. Diría quizás mi favorito. ¿Sí? Bueno, pues entonces lo conoces. Que es un libro de la riqueza y la felicidad súper recomendable el que no lo haya leído. Sí, también más orientado a tech que a biotech, hay diferencias, pero bueno, aún así tiene como mucho aprendizaje. Vaya. Para la vida, yo creo. Exacto. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Mi battery bank. Mi cargador portátil. Me parece que hay que ir preparada siempre y yo muchas veces voy sin batería y muchos de mis amigos estarán diciendo, madre mía, ¿cómo ha dicho eso? Porque siempre estoy sin batería. Me ha cambiado la vida. O sea, eso es un salvavidas. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser en dinero, en tiempo o en energía. El doctorado, probablemente. Una inversión de tiempo muy larga. Han sido casi 6 años. Y se hace duro y se hace largo, así que yo diría esa. Eso ya cuando te cuelga el título de PhD es como cierrar un ciclo y es como, vale, respiro, o sea, ya tengo el doctorado. Sí. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa absurda que te guste hacer?
Me encanta bailar en mi clase de baile, en el gimnasio, en la oficina, si estoy de puntilla, en fin, no sé, eso es como algo inusual, sí. ¿Qué creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida en los últimos 5 años? Salir a correr por la mañana, aunque sea 1 milla, que es lo que ahora cada vez más rápido, te despeja, te revitaliza más que un café y te resetea. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor o investigador? Que hay que ir, o sea, yo creo que en mi campo hay una tendencia a ir a lo que sea más hot, o sea, el hot topic, ¿no? Hace poco era edición genética, por ejemplo. Y yo creo que eso es un fallo, porque aunque quizá haya más inversión en ese campo, al final lo más seguro es que no está alineado con lo que tú realmente estés capacitado para hacer y va a tener un montón de competencias y al final la probabilidad de que lo que tú hagas llegue cuando tienes todas estas competencias no siempre es ideal. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Pues como alguien que haya tenido un impacto positivo en la salud, ya sea un producto o si no llegamos a eso, científicos estupendos que sigan cambiando el mundo. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Pues una persona sería Daniel Bodrato Gutiérrez. Es un ex Goldman Sachs y ahora está en México en una de las unicornios mexicanas que está revolucionando fintech allí. Viene también mucho por España, es español, así que una oportunidad para invitarlo también. Pues 100%. Oye, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, muchísima suerte. Desde Nova estaremos empujando, ¿no?, y animándote para que consigas, ¿no?, tu sueño y que esta compañía vaya adelante. Y gracias por compartir tu historia y por inspirar, ojalá, a otros muchos investigadores a también emprender. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos y hasta la semana que viene.